empezar con el recorrido de la función. Al igual que el dominio, lo vimos anteriormente como diagramas sagitales y gráfica. Ahora lo vamos a ver analíticamente. Tenemos la definición: el recorrido de f de x es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente y, es decir, el conjunto de los números reales que son imagen de algún elemento del dominio de f de x y se denota por rect de f. Entonces, acá lo que nosotros podemos encontrar como importante es que el recorrido siempre va a ser el i, que está relacionado con la variable dependiente, y además esa i tiene elementos que se llaman imagen. Esos conceptos son lo importante de esta definición de recorrido. No se olviden, el recorrido siempre es variable i y los elementos de ella siempre son las imágenes. Luego de eso, para yo poder encontrar el recorrido analíticamente, hay un paso que tenemos que hacer, que dice: para calcular el recorrido de una función expresada de forma analítica, y es igual a f de x, se debe encontrar una expresión en la que se puedan obtener los valores de x en función de los valores de y. Esto es lo primero que hay que hacer y es sumamente importante. Obtener los valores de la variable x en función de los valores de la variable y. Generalmente, o sea, siempre nosotros cuando tenemos una función lo tenemos al revés. El y lo tenemos en función del x. Ahora tenemos que hacer el proceso contrario. La expresión que nosotros vamos a encontrar en este momento cuando hagamos este despeje no siempre es una función. Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no. ¿Y cuándo vamos a saber eso? Más adelante, cuando pase la semana y veamos este contenido. Por ahora, esta ecuación que vamos a encontrar nos va a servir para encontrar el recorrido de nuestra función, el recorrido de nuestra función original. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Vamos a trabajar con una función cualquiera, una sencilla para que lo vayan entendiendo. Por ejemplo, tengo el f de x igual a x más 2. Esto representa una función. Tenemos nuestra función. Lo primero que vamos a hacer es transformar esta función a una ecuación. Y para hacer eso, esta f de x la transformamos en un y es igual a x más 2. Ese es el único cambio que hay que hacer para transformarlo de función a ecuación. Cambiar nuestra f de x por un y, perdón. Entonces, cuando tengamos ya la ecuación, vamos a despejar. ¿Pero qué vamos a despejar? Vamos a despejar la letra x. Nosotros, cuando las funciones que trabajamos, siempre tenemos despejada el y igual a un valor. Ahora vamos a despejar la otra. Tenemos el y es igual a x más 2. Y ese 2 que está sumando al x va a pasar restando. Y nos quería que el x es igual al y menos 2. Y acá ya tenemos nuestra ecuación final, que es la segunda. De esta ecuación, de la segunda ecuación, nosotros vamos a hacer análisis. Y con ella vamos a poder encontrar el recorrido de esta. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? Las restricciones matemáticas que tenemos. Entonces, lo mismo que hacíamos en el dominio, tenemos que hacerlo acá. No hay restricciones nuevas, son las mismas. Tenemos el x dividido en un a. Ese a tiene que ser distinto de 0 porque si es 0 se indetermina. Las raíces, el argumento, si el n es un número par, tiene que ser mayor o igual que 0 porque si es negativo se indetermina. Los logaritmos, el argumento tiene que ser mayor que 0 y el exponencial, cuando nosotros tenemos base 0, el exponente tiene que ser distinto de 0 porque también es una indeterminación. Esas son las 4 indeterminaciones matemáticas importantes y con ellas vamos a trabajar. Teniendo en cuenta estas indeterminaciones, veamos el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, de acá, de este ejercicio yo voy a hacer el análisis. Pero ¿qué vamos a encontrar ahora? El recorrido. Ya no es el dominio, es el recorrido. Con esta ecuación que tenemos acá, la 2, esta y, como si fuera su x, no representa ninguna indeterminación. La y no está en una fracción, no está dentro de una raíz, no está dentro de un logaritmo, tampoco es una exponencial con base 0, por lo tanto el recorrido va a ser todos los reales. ¿Y por qué? Porque no representa ninguna indeterminación. Y ahí estaríamos terminando el concepto. Vamos a ver ejemplos de cada una de las funciones para que entiendan. Hay cosas que ustedes ya deberían manejar, pero las vamos a recordar para que no tengan problema en el cálculo de ellas. Lo mismo que el
dominios, vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas.